Cosa tremenda es que la mente de nosotros, chicos, se olvida rápido. Y eso es peligrosísimo. Eso es peligrosísimo. Por eso es que cuando llegamos temprano hoy, oramos por Venezuela. Yo le dije a una hija mía, hoy es el día de la independencia. No, fue ayer. Y yo, no es hoy. No, fue ayer, 4 de julio. Y yo, ¿tú acaso eres norteamericana? La gente se le olvidó que hoy es el día de la independencia. Venezolanos que no se acuerdan que hoy es el día de nuestra independencia. Extranjeros que viven en nuestra tierra y se olvidaron del día de la independencia. Mira, quien no conoce su historia corre el riesgo de repetirla. Ese es el peligro de nosotros a veces, olvidarnos de todo. Vean que el terremoto no tiene todavía un mes y ya hay gente que se olvidó. Y no estoy diciendo con esto que vamos a vivir recordando para martirizarnos, para sentirnos mal, que a nosotros no nos pasó, que le pasó fue a otros. No, estoy diciendo para nunca olvidarnos verdaderamente de cómo el Señor levantó esta tierra. Porque cuando Simón Bolívar libertó a Venezuela, ¿fue para qué? Para que nosotros tuviésemos eso, independencia. Para que no seamos colonia de españoles ni de nadie más. Para que seamos un país libre, un país bendecido. Quizás para algunas personas no lo vemos en este momento, pero eso llega en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque esa es una libertad que no está condicionada por un gobierno, sino que está condicionada por Dios, que fue el que levantó a Simón Bolívar para hacer eso. En el nombre del Señor. Por eso es que yo cada día me siento honradísima. No solamente de ser venezolana, de amar a la tierra, de bendecir a la tierra y de seguir orando por esta tierra. Amén. Entonces, no nos olvidemos nunca, mis hermanos, porque somos muy rápidos para olvidar. Muy rápidos para olvidar. El tema de hoy es: cultiva tu bienestar integral. ¿Qué es el bienestar integral? Y está en la Biblia. Lo voy a leer el versículo para saber por qué es que tenemos que cuidar o cultivar nuestro bienestar integral. La primera carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo la escribe y se la envía a esa comunidad que estaba en Tesalónica. En el capítulo 5, voy a utilizar un versículo, dice: y el mismo Dios de paz los santifique por completo, y todo su cuerpo, ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Somos íntegros o integrales. Y somos tripartitos. Tenemos un espíritu que tiene un alma y que habita dentro de un cuerpo. Comenzando por lo que vemos, porque ¿qué es lo que usted y yo podemos ver hoy aquí? El cuerpo, ¿verdad que sí? Usted hoy ve su cuerpo, usted hoy ve mi cuerpo, usted ve inclusive cómo vestimos el cuerpo, cómo adornamos el cuerpo, cómo decoramos el cuerpo. Eso se ve. Eso es lo más fácil que nosotros tenemos. Incluso hay personas que tienen una memoria fotográfica. ¿Me explico? Hay gente que sabe cómo estaba vestido fulano de tal, hasta las medias que cargaba. ¿Sí o no? Por eso es que cuando una persona desaparece, lo primero que preguntan es ¿qué ropa llevaba? Conmigo tan fregado si me van a preguntar qué ropa llevaba, pues yo sí, de verdad que la ropa ni me acuerdo. Tengo que ver las fotos. Pero hay gente que tiene imagen fotográfica o memoria fotográfica. ¿Sabe? No, él salió con una camisa blanca de rayas, cargaba unos mocasines marrones con medias blancas y un blue jean. Y tenía un reloj negro también. Yo bendigo a esa gente que lo hace. Quiere decir entonces que nosotros somos un cuerpo también. Ahora, ¿qué está dentro del cuerpo? Es lo que mucha gente no ve. Y el cuerpo tiene el alma. ¿Cuántos acá les ha dolido el alma cuando los traicionan? A ver, sentimos un dolor aquí, ¿verdad? Desgarrador, ¿sí o sí? Porque el alma es como que si estuviera aquí, ¿verdad? Digo, es como si estuviera, no estoy asegurando. De repente hay gente que está ahorita en la transmisión y dice, no, está equivocada. Pues no estoy diciendo que el dolor lo sentimos aquí, ¿verdad? Una angustia, una agonía, sobre todo una persona que ha perdido un ser querido, una mujer que ha sido engañada por su cónyuge, un hombre que ha sido engañado por su esposa. Se siente, el dolor es aquí y es desgarrador. Inclusive tomamos una posición fetal en la cama cuando lloramos amargamente.
Ahora, ¿qué es el alma? Es donde está contenida las emociones de nosotros los seres humanos, donde está contenido el intelecto de nosotros los seres humanos y donde está contenida también la voluntad de nosotros los seres humanos. Y allí les voy a explicar por qué duele aquí cuando nos sentimos así. Porque como está el alma contenida, las emociones, y las emociones van a derivar después sentimientos, porque no vamos a sentir mal, con una traición nos sentimos tristes o molestos. Como está contenida nuestro intelecto, porque somos seres pensantes, y entonces decimos, ¿cómo es posible que pudo hacerme tal cosa? ¿O cómo es posible que no valoró el tiempo que yo le di? ¿O cómo es posible? Y siempre está, porque ahí es donde está el intelecto. Somos seres humanos pensantes e inteligentes. Pero también está contenida nuestra voluntad. Entonces, como la voluntad nuestra en ese momento se encuentra dividida y empezamos a sentirnos culpables, ¿qué pasó? Fue por esto. Lo que pasa es que si yo hubiese hecho tal cosa, si yo no hubiese hecho esto, es ahí donde nosotros escuchamos personas inclusive que son maltratadas y dicen, no, es que yo me lo busqué. Porque su voluntad está dividida. ¿Y está dividida en qué? En su niñez, está dividida en las experiencias que vivió también familiarmente, pero también está dividida en un sistema que nosotros tenemos aprendido. ¿De qué? De que hay que mantenerse, mire, así nos estemos destruyendo nosotros mismos por dentro, pero primero muertos que sencillos. O primero, hermano, morirnos, que se den cuenta que nosotros estamos mal. Ahí es donde está el problema del alma. ¿Sí? Y por eso es que nos hacemos costumbres que se hacen leyes en nuestra vida. Y seguimos con el alma allí herida, fracturada, fragmentada, porque no hemos cuidado el alma. Y más adelante voy a entrar con eso, pero se lo tengo que explicar de esta manera para que podamos entrar en la profundidad de la enseñanza de hoy. Y el espíritu es eso que tampoco se ve, porque aquí nadie ve el espíritu de nadie, pero es eso que algunas corrientes le llaman energía, otras corrientes le llaman aura, otros le llaman luz y otras corrientes pues le llaman la conciencia. Yo puedo definir al espíritu según la palabra del Señor como el mismo soplo de vida de Dios sobre nosotros. Porque cuando nosotros leemos Génesis en el capítulo 1, dice que Dios formó al hombre del polvo y después que Dios lo formó, Dios sopló en él, en su boca, su propio aire, su aliento. Entonces, ¿qué es el espíritu? Es la voluntad de Dios, es la conciencia de Dios, es la vida de Dios para todo ser humano. Y aquí esto es tremendo, porque no está diciendo que ese espíritu es dado solamente a los creyentes. Ese espíritu es dado a todo ser humano que vive. Por eso es que cuando la Biblia dice que el cuerpo vuelve al polvo, ¿verdad que sí? El alma entra en reposo y el espíritu va al que lo dio. Es que ese espíritu viene de parte de Dios. ¿Cuántos han visto un cuerpo inerte ya? Una persona que ya partió. Un cadáver. ¿Cuántos han visto un cadáver? Rígido, ¿verdad que sí? Frío. Porque lo que le daba vida realmente a ese cuerpo, ¿qué era? El espíritu. Y el espíritu volvió al que lo dio. ¿Sí me expliqué? Entonces ya sabemos que somos espíritu, alma y cuerpo. Y hoy vamos a saber cómo cuidar todos y cada uno de estos elementos. Ahora, yo quiero pedirle por un instante a usted que está allí, que respire profundo. A ver, respire profundo. Siente ese aire entrar en todo su ser. Ese simple latido de su corazón. Ese aire en sus pulmones. No es una coincidencia. Para nada, esto no es una coincidencia. Esto es un movimiento que está ocurriendo, o es un milagro en movimiento que ocurre. Lo que pasa es que vivimos la mayoría de las veces corriendo, entregando nuestras fuerzas a los demás,
construyendo el futuro, pero en el proceso nos convertimos en los peores administradores, que no podemos servir desde un vaso vacío, y que cuidar de nosotros mismos no es un egoísmo, es un encargo sagrado. Y les voy a confesar que esto yo no lo hacía, de verdad que no. Yo viví muchos años, hasta los 44 años, viví corriendo. Algo que usted y yo tenemos que saber es que la mente suya y la mía es más fuerte que nuestro propio cuerpo. Por eso es que nosotros le exigimos tanto al cuerpo, porque la mente es muy fuerte, el cuerpo no. El cuerpo de nosotros es frágil. Una gripe, una fiebre debilita el cuerpo, pero durante mucho tiempo, les hablo de 44 años de mi vida, unos 40 o 30 con conciencia, los otros sin un uso de conciencia, lo viví aceleradamente, muy acelerada, pensando que yo podía resolver las cosas de todo, pensando que yo podía agradar a todos, pensando que yo podía inclusive hacerlo mejor que todos. Viví en eso. Y eso, por supuesto, me llevó a sufrir lo que sencillamente mi alma estaba callando durante mucho tiempo, porque el alma nuestra, como está fragmentada, como ella está disociada muchas veces de la realidad que ella tiene realmente, termina haciendo cosas que no tiene que hacer porque sencillamente busca esa validación externa. En la psicología, la fragmentación se conoce como personalidad disociada, ¿no? Disociativa. Hace años yo vi una película que se llama Fragmentados, y eso es un caso real. Eso no es algo que no sea real. De una persona que tenía más de 8 personalidades, y de hecho era un asesino en serie. Esta persona tenía una personalidad que era un niño de 4 años. Tenía una personalidad de una mujer, tenía una personalidad de un trans, tenía una personalidad de hombre, y tenía muchas. Y actuaba según su personalidad. Y eso es un problema, es un trastorno. Ahora, nosotros, de repente, por ignorancia, porque lo hacemos por ignorancia, también a veces tenemos ese tipo de conducta disociativa. No estoy diciendo que usted está fragmentado. Lo que estoy queriendo enseñar hoy es que al nosotros no tomar en conciencia, en cuenta que nosotros somos integral, espíritu, alma y cuerpo, fragmentamos nuestra identidad. ¿De qué manera? Pretendemos, sobre todo los cristianos, pretendemos que estamos bien porque oramos. Pretendemos que estamos bien porque ayunamos, porque vigilamos, porque nos congregamos de vez en cuando. Pero no tenemos un cuidado con nuestra alma. Por ejemplo, cuando yo no cuido a mi alma, ¿qué es lo que más común ocurre? Como tengo heridas de mi niñez y mi alma no está bien cuidada o bien cultivada, no está formada por la palabra, aunque lea la Biblia, yo voy a sentir rechazo, yo voy a sentir envidia, yo voy a sentir enojo, yo voy a separarme de mi prójimo, yo voy a hablar mal de mi prójimo, porque es con el alma que nosotros pensamos todas esas cosas. Eso no es con el espíritu, eso es en el alma. Me voy a ir de donde yo no me sienta bien, voy a salir corriendo inmediatamente, porque esa es una vía de escape que tiene el alma. Y ahorita en esta era está la cosa más fuerte, porque tenemos tanta, pudiéramos decir, basura mediática con respecto a que el ser humano no tiene que padecer, no tiene que sufrir, que incluso los cristianos cayeron en eso. Aléjate y apártate y haz esto, y el Señor no nos enseñó eso. Al contrario, el Señor nos dijo que amáramos. Porque ¿qué pasa con un alma que ama? Vive tranquila, vive feliz. Aquí yo sí puedo
usar este pensamiento estoico que está en la Biblia. Los estoicos sacan muchos de sus pensamientos de la Biblia. Lo que pasa es que el enemigo es tan sutil que con la misma Biblia te habla. Y lo vemos en Lucas capítulo 4 cuando le dijo a Jesús: si tú realmente eres el Hijo de Dios, ordena que se espera. Pero después le utilizó la Biblia, porque allí le habló de la identidad, pero después utilizó la Biblia cuando le dijo que el Señor enviará sus ángeles acerca de ti, porque le dijo que se lanzara. Le dijo: lánzate de este peñasco. Y después le dijo: el Señor enviará sus ángeles cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. El Salmo 91. Le citó la Biblia. Entonces, en ese pensamiento estoico habla acerca de que cuando usted verdaderamente tiene el amor, ¿qué hace? La gente puede decir cosas de ti, pero no es lo que tú eres, sino que tú sencillamente te quedas tranquilo, porque una cosa es lo que ellos dicen y otra cosa es lo que tú eres. Ese es un pensamiento estoico, pero después se tergiversa cuando se dice: aléjate de la gente. ¿Cómo nos vamos a alejar de la gente y nuestra alma va a ser sana? Sinceramente. O sea, ¿cómo yo pretendo que voy a solucionar un problema? Alejándome. Eso es más o menos cuando usted y yo tenemos en la casa una gotera que está cayendo. ¿Cuántos aquí han tenido gotera en su casa? ¿Ah? Y todo el día suena, ¿verdad? Dígame cuando usted apaga todo y la gotera usted no la va a dejar de escuchar, ella va a estar ahí. ¡Tac! Por eso es que el sabio Salomón dijo que era mejor vivir en un rincón de una casa que en una casa espaciosa con una mujer rencillosa, porque era como una gotera. Imagínense el ruido que hace la gotera, constante, porque la rencilla es constante. Y si está en la cama es peor la cosa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos descubrir? ¿Qué es lo que está en el alma? ¿Qué fragmenta nuestra alma? Que nos quiere hacer correr de nuestro proceso más hermoso de transformación. Porque una persona, mire, cuando usted lee la historia de hombres y mujeres que lograron vivir en paz, escúchenme bien esto, en paz, no estoy diciendo sin problemas, en paz en esta tierra, fue porque ellos aprendieron a amar. Hombres y mujeres que aprendieron a amar en todo tiempo. Entonces hay que cultivar el alma. Y el alma va a gritar, escuche bien esto porque aquí voy al cuerpo. El alma va a gritar lo que el cuerpo, o el cuerpo va a gritar, perdón, lo que el alma cayó durante tiempo. ¿Qué pasa con nuestro cuerpo? ¿Cuántos acá viven con dolores constantes en el cuerpo? Dolor aquí en la cervical, dolor en el vientre, dolor siempre en el corazón. Decimos: me duele, siento como unas puntadas en el corazón siempre. Dolor en el cuero cabelludo, que el cuero cabelludo nosotros nos pasamos las manos y sentimos como que si se nos está desgarrando esto. Náuseas, mareos constantes, dolor en la espalda, dolor en las piernas. ¿Sabe qué es eso? No haber sanado el alma. El cuerpo todo lo va a gritar. Mire, yo escuché a alguien decir, y por la Biblia yo lo creo, que cuando nosotros no perdonamos a alguien, cuando nosotros tenemos resentimiento, cuando nosotros vivimos en amargura, los dolores más fuertes se dan en nuestro estómago. Nuestros dolores más fuertes están en el estómago. Cuando nosotras no hemos sanado nuestra relación con nuestra madre, cuando no hemos sanado nuestra relación con nuestros padres, el dolor más profundo en nosotras las mujeres es en el vientre. Siempre padecemos de dolor de vientre, porque allí fue donde fuimos formados. Allí fue donde nosotros fuimos formados. Entonces, si usted es una persona que usted vive siempre con dolores de vientre, ¿cómo está su relación con su mamá? Con sus padres. Porque una cosa es decir: yo lo amo porque es mi papá y mi mamá, a decir: yo los honro y los amo porque esa es la voluntad de mi Señor. Por eso es que sanar el alma tiene que ver con perdón. Nadie puede sanar el alma sin perdón. Esos dolores de espalda
constantes que siempre traemos, eso es estar llevando cargas que no son nuestras. Esos dolores todo el tiempo de columna que vivimos, llevamos las cargas. Y si usted se examina realmente hoy, usted dice, es verdad, yo busco arreglar el problema a todo el mundo, yo busco solucionar el problema a este, al otro, porque yo lo que quiero es que esa gente no tenga problemas. Y usted, su problema en su espalda, su cervical que ya está rectificada, que ya no haya más que hacer. Y examine su alma, que lo que está buscando es la validación, lo que está buscando es la aceptación. Lo único que está buscando es que las personas, oye, sepan que usted es buena gente. Y bueno es Dios. Ese sí es bueno. Bueno es Dios. Ese dolor en el corazón que sentimos que nos va a dar algo, eso es también falta de perdón, amargura, resentimiento. Alguien que hizo un comentario en tu Facebook, en tu Instagram, en tu TikTok. Mire, hay gente definitivamente en las redes sociales que son engendros del infierno. Y eso no lo vamos a evitar. Mire, Satanás usa gente para hablar mal de usted, para cuestionarlo. Pero aquí es donde entramos. Lo que digan ellos no es lo que dice Dios. Pero si tú te quedas enganchado con eso, ahí es donde está el error. Por eso un corazón sano es un corazón alegre. Amén. ¿Cuántos están metidos en esta enseñanza hoy? Vean, vamos a empezar por el punto 1, que les decía que es el cuerpo, que es lo que se ve. Debería comenzar por el espíritu, pero no voy a comenzar por el cuerpo, que es lo que sí vemos. Es este santuario físico, lo que usted y yo tenemos, que muchas veces no lo cuidamos, porque sencillamente creemos que al cuerpo hay que darle ¿qué? ¿Cuántos aquí le dan al cuerpo lo que pida? Y hay gente que le da al cuerpo lo que pide. ¿Cómo? Ay, yo me tengo que comer eso porque ay, tengo ganas de hacerlo. Usted no le puede dar al cuerpo lo que pide. De hecho, yo di una enseñanza acá y yo hablé de que había dejado de tomar Coca-Cola. Y se subió ese fragmento. Y alguien para pastora, ¿qué tiene de malo la Coca-Cola? Yo no estoy satanizando la Coca-Cola. Yo estoy identificando que hay cosas que a mí no me convienen y sencillamente no las consumo. ¿Por qué? Porque tiene muchos azúcares, porque el tercer tipo de diabetes, hay dos, que es 1 y 2, pero hay un tercer tipo que es el Alzheimer, porque el cerebro se inflama y está comprobado científicamente que el azúcar inflama el cerebro. Por eso es que usted ve a esos niños con esa hiperactividad que usted dice, ay, es hiperactivo, el cerebro está inflamado y está corriendo y hace una cosa y otra. Por eso es que usted y yo cuando consumimos muchos azúcares también, mire, no podemos dormir durante la noche, nos la pasamos toda la noche dando vueltas en la cama, sentimos como que si no amanece, estamos full. Eso es lo que ocurre con nuestro cuerpo. Entonces, el cuerpo es el vehículo terrenal donde el propósito, o donde nuestro propósito y el templo donde habita el espíritu. ¿Dónde habita el espíritu? En el cuerpo. Entonces, ¿qué debemos cuidar? El cuerpo. Eso hay que cuidarlo. Ahora, la analogía que así como un administrador cuida un edificio valioso, nosotros debemos mantener nuestra estructura fuerte y limpia. Incluso hay un principio bíblico que es la mayordomía. Entender que usted y yo no somos dueños de nada, pero somos hijos del dueño y tenemos que administrar lo del dueño. Ahora, esa mayordomía física se vive a través del descanso consciente. Hay gente que ni cuenta se da cuánto tiempo de verdad descansa. Y tenemos que hacernos conscientes que nuestro cuerpo necesita descanso. Mire, esto es un problema de crianza, por supuesto. En mi caso, ahí está mi mami sentada, y no lo digo para hablar mal de ella, sino que así también la criaron a ella. Pero en mi caso, estar acostado en una cama a las 5 de la mañana, eso era
un pecado capital. 5 de la mañana durmiendo. No se puede. Y muchas veces, cuando no nos queríamos despertar, agarraba, gracias a Dios que ya esas neveras ya no las tienen, las que producían hielo, ¿sabes? Y lo metía dentro de un potecito con agua, el escarcha se le llama eso, y echaba el agua encima de nosotros. Párese, que esta no es hora de estar durmiendo. Así yo fui criada. Cuando nosotros somos criados de esta manera, para nosotros el descanso es como culpa. No podemos descansar. Y por eso es que nos encontramos con gente todavía a esta altura, con 60, 50, 70 años, afanados haciendo una cosa y otra, porque ellos así fueron formados, mal formados. Porque no se dieron cuenta que al cuerpo sí había que darle descanso consciente. Mire, un cuerpo que no descansa está inflamado. ¿Por qué usted cree que la mayor parte de las personas están inflamadísimas? Barrigas excesivas, la papada excesiva, los brazos, o sea, la acumulación de las grasas se da es por la falta de descanso. Cuando yo comencé a entrenar, yo entrenaba muchísimo, muy fuerte. Yo decía, pero yo no bajo la grasa abdominal y yo no bajo esto. Claro, yo no descansaba. Yo estaba haciendo ejercicio, pero yo no descansaba. Yo, como tengo esa conducta formada de que descansar es malo, entonces yo no era la que me acostaba a las 9 de la noche para levantarme a las 5 de la mañana. Yo me acostaba a las 12, 1 de la mañana para levantarme a las 4, salir a entrenar y pasar todo el día dando y volverme a acostar otra vez a las 11 de la noche. No tenía descanso. Entonces no se trata solamente de ejercitar el cuerpo. Hay gente que ejercita el cuerpo por su esteticismo, su estética, pero no descansa. Incluso uno de los antidepresivos más poderosos es el ejercicio físico, pero tiene que ir acompañado con el descanso. El ejercicio físico tiene que ir acompañado con 8 horas de sueño, ininterrumpidas mínimo. ¿Para qué? Para tener verdaderamente un cuerpo cultivado. Ahora, ese descanso consciente nos va a llevar a ¿qué? A una alimentación consciente también, que nutre nuestro cuerpo en lugar de dañarlo. ¿Qué es esa alimentación consciente? Es saber qué debemos comer y qué no. ¿Cuántos acá sabemos que nos hace daño y lo seguimos consumiendo? Mire, nos acostamos con el estómago inflado, pero era un gustico que me quería dar. No solamente un gustito, estamos mal administrando nuestro cuerpo, nuestro templo. A mí me hizo reaccionar una confrontación muy fuerte y me la dio mi papá. ¿Cómo usted va a hablar del Espíritu Santo, Mabel? Decía, es hipócrita. Habla del Espíritu Santo y mira cómo tú estás. Yo tenía casi 100 kilos hace 5 años atrás. Y casi 100 kilos acompañados de ansiedad, acompañados de depresión sonriente, acompañados de amargura, de enojo todos los días, acompañado inclusive de insomnio, de crisis de pánico, una crisis de pánico horrible. ¿Producto de qué? De no tener un bienestar integral. Porque lloraba y bastante. Predicaba todas las semanas así como lo sigo haciendo. Cantaba, trabajaba, daba clases en la universidad. O sea, yo me sentía útil. Era útil, pero era un inútil conmigo misma. Era útil para los demás. Pero ¿qué pasaba si yo seguía con ese ritmo de vida? Mano, mínimo un ACV, un infarto. Me irían a llorar 2-3 días. Si quedaba de repente cuadraplégica, me iban a cuidar, me iban a limpiar. Mi esposo, si él realmente cumple el compromiso que hizo conmigo y con el Señor. Mis hijos iban a seguir sus vidas. Ellos se tienen que ir a estudiar, se tienen que ir a trabajar. No se iban a quedar viviendo conmigo. Pero yo tuve que reaccionar. Porque cuando nosotros enfermamos, cuando nosotros le damos al cuerpo lo que quiere, tenemos que entonces, desaprender y aprender. Antes yo vivía para comer. Ahora como para vivir, que es diferente. Entonces hay que cultivar nuestro cuerpo. Tiene que ver con descanso, tiene que ver con una alimentación consciente y tiene también que ver
con el ejercicio, el movimiento que va a celebrar que esa vitalidad de ese diseño divino. Vamos a hacer un ejercicio, a ver aquí. ¿Quién tiene 50 años de los que están acá? Ven. ¿Quién tiene 40? Venga, Joana. Vamos a hacer un ejercicio, porque hoy es un día de enseñanza. ¿Quién tiene más de 50 años? Más de 50. ¿Ah? 30. ¿Quién tiene 20? Ah, ¿no quiere pasar? Lo voy a pasar. Venga. A ver. A veces nos encontramos diciendo frases como esta. Ay, yo eso lo hacía cuando tenía 20. ¿Verdad? Porque vivimos, es como que si el cuerpo de nosotros sencillamente ya no sirve. No, el cuerpo, si usted lo tiene en movimiento, siempre va a estar activo. Siempre. A ver, ven, pastor. 52 años tiene este señor. ¿Dónde está Jorge? Jorge tiene 29. 28. Va a cumplir 29. ¿Quién tiene aquí la edad de Jorge? 25, 26. ¿Ah? Vente, hijo. Vente tú también, Gabrielito. Samuelito. ¿Dónde está Samuelito? No, Samuel está pendiente de la transmisión. Ok. Vamos a hacer un movimiento de un joven de 20. ¿Dónde están las jovencitas de danza? Ven tu hija. Un movimiento de una joven que es elástica, que tiene movimientos. Haz allí unas 2 sentadillas. 2 sentadillas. Bien abajo, agachadita, bien agachadita. Así. Vamos. Más abajo, vamos. Ok. Baja, toca el piso, más, exactamente más. Si este cuerpo ella no lo pone en movimiento, este cuerpo cuando tenga 15 años más, este cuerpo no se mueve. Porque el cuerpo responde a cómo nosotros lo movemos. Pastor, baja tú así como hizo ella. Ajá. Ahora toca tú. Ok. Esto no lo hacía antes. Eso es cuando comenzamos a mover el cuerpo. Haz tú lo que hizo el pastor. Ajá. Ok. Baja. Eso. Tú, Joanita. Baja. Toca el piso con las manos. Bien. Luis. Jesús. Haz lo que ellas hicieron. Baja. Ajá. Ahora, exactamente. Ahora, exacto. Tócalo con las palmas. Eso, buenísimo. Él es una persona con contextura delgada, pero tiene que seguir moviendo el cuerpo. Porque si él no mueve el cuerpo, un día ese cuerpo no va a responder. El crofitero. Vamos. Gabriel. Ajá. Bájalo, toca el piso con las palmas. Con las palmas. ¿Así? No, así no. Sin doblar la rodilla. No doble la rodilla. Enséñale cómo se hace, pastor. Vamos, la palma. Y Emmanuel, toca el piso con las palmas. Con las palmas. Vean, no se puede. Vaya a tomar asiento, vayan. Hijo, vean, esto hay que hacerlo. Lo que no tenemos en movimiento se vuelve un monumento. Mire, y estas son enseñanzas que la iglesia tiene que dar y recibir. Porque es tremendo cuando nosotros como iglesia, sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Y esto es bueno para nosotros. Esto no es vanidad. Esto es salud, esto es cuidado, esto es amor. Esto es una responsabilidad que nosotros tenemos para con Dios y para con los otros también. Mire, la Biblia enseña que el que destruye el cuerpo, el Señor mismo lo destruirá.
Es una cosa tremenda. Cuando yo leí por primera vez ese versículo, yo decía, qué importante el cuidado del cuerpo. Eso es definitivamente algo que mucha gente en diferentes lugares ha descuidado. Y que incluso cuando consiguen un hermano o una hermana haciendo ejercicio, condenan eso, cuestionan eso. Y eso no debe ser condenable. Usted no se debe sentir condenado. Hay gente que no hace ejercicio porque a mí me dijeron que eso era pecado. Mire, hace años ver televisión era pecado. Pero ahorita las redes sociales las usamos y hay unos que las mal usan para destruir a su hermano. Y eso no le llaman pecado. Hace años, por ejemplo, el pastor Gigi Ávila, un hombre excelente de Dios. Él era fisiculturista. El pastor Gigi Ávila cuidaba su cuerpo. El pastor Gigi Ávila, usted lo veía, un anciano, y ese brincaba y saltaba por todas las naciones y iba y hacía, porque él cuidaba el cuerpo. Eso es algo que mucha gente no recuerda del pastor Gigi Ávila. Lo que más recuerdan del pastor Gigi Ávila era que andaba condenando a la gente. Gigi Ávila no andaba condenando a la gente. Gigi Ávila predicaba el evangelio de Jesucristo para que la gente se salvara. Un hombre que nos enseñó el verdadero perdón. A Gigi Ávila, su hija, la asesinó su propio marido. Y Gigi Ávila fue a la cárcel a visitar a su yerno para perdonarlo, para decirle que lo amaba. Es una cosa tan tremenda. O sea, que Gigi Ávila, nosotros pudiéramos decir hoy que pudiéramos tomar de este hombre todas las referencias del cuerpo, del alma y del espíritu de este varón de Dios. Y no dejaba de hablar del cuerpo. Así como algunos o muchos hombres y mujeres hablan de la importancia de cuidar el cuerpo como el único vehículo que tenemos nosotros para mostrar ¿a qué? Al Espíritu de Dios en nuestras vidas. Así que a partir de este mes diga, voy a comenzar a cuidar mi cuerpo. Mire, las excusas son las más, no, el lunes comienzo, o cuando tenga dinero. Mire, usted no necesita tener dinero para comenzar a hacer algo. Necesita tener disposición. Porque incluso ahorita con las redes tenemos tantos tutoriales de ejercicio. La comida sana. Dejar de consumir tantas harinas, tantas azúcares. No quiero decir con esto que en algún momento usted le provoque comerse una tortica, una al mes, no una todos los días. Que le dan ganas de tomarse un refresco. Oye, uno al mes, no uno todos los días. Hay gente que no consume agua, consume Coca-Cola. Y todos los días. Hay familias que la bebida es la Pepsi, la Coca-Cola o cualquier otra bebida de preferencia. Sustitúyala por un jugo. Sustitúyala por una jarra de agua. Hay que hacernos conscientes. El sueño, el descanso. Nadie puede descansar con el teléfono celular en la cama. Es mentira. Saque el teléfono celular. Una hora antes de dormir, desconéctese ya de los aparatos telefónicos. Guarde su teléfono. Acuéstese a dormir y descanse y levántese en la mañana. Respire, tome ese tiempo para agradecer. Dígame, esos adictos al trabajo, exactamente. Pasaron toda la vida trabajando para tener cosas y después no les alcanzó el dinero para comprar ni la salud, ni la familia, ni la tranquilidad, ni nada de lo que perdió. Por haberse perdido el tiempo, de no haber sabido cultivar su cuerpo. El segundo, nuestra alma o nuestra mente es el guardián de esos pensamientos. La mente es la tierra donde sembramos la semilla de nuestras acciones y emociones. Una mente descuidada se llena de maleza. ¿Qué es eso? Es estrés, es ansiedad y es autocrítica. ¿Cuánta gente se autocritica todo el día? Todo el día es una autocrítica. Mire, hay un síndrome, según la psicología, que es llamado el síndrome del impostor. La gente ve todo lo bueno que nosotros tenemos, lo que hacemos, nuestras habilidades, nuestros talentos, y uno ni cuenta se da, porque lo tenemos dentro. Porque somos muy autocríticos, porque nosotros mismos no nos aceptamos, no nos amamos, no reconocemos lo valioso que también somos. Yo tengo hijos acá que tengo que hacer como yo hacía con mi esposo cuando comencé a vivir con él. Mi esposo, yo siempre le decía, amor, tú sí eres bello, y él se molestaba porque yo le decía que era bello. Se ponía bravo. Ay.
Teníamos 15 años juntos y ese hombre no se dejaba ver por mí. Los casados saben qué es ver, ¿no? No es que tú vas a ver al hombre tuyo desnudo, no, una cobija, una sábana y arropado salía del cuarto. Y yo siempre decía, tú eres lindo, tú eres bello, tú eres un hombre hermoso. Y él eso no lo aceptaba, porque él se autocriticaba mucho, acomplejado, lleno de tantas cosas, hasta que un día reconoció que sí era hermoso, no por lo que se ve, sino por lo que somos realmente. Porque hay gente sinceramente que de repente no es muy atractiva físicamente, pero tiene un alma tan dulce, un alma tan tierna, que eso lo hace ver más bello que cualquier persona en el mundo. O sea, hay gente que dice, esa mujer tan bonita, ¿qué le vio a ese hombre tan feo? Ella sí sabe lo que había en él. Un alma cultivada. Vio el propósito de Dios. Y ahora ya él sabe que él es hermoso. Y yo llego aquí que los tengo que abrazar, los beso, le digo, tú eres dulce, tú eres tierno. Y ellos no se dan cuenta de eso, que son eso. Piensa que ellos son todo lo contrario. Dice que el administrador de un jardín decide qué plantas crecen y cuáles se arrancan. A mí me gusta mucho la analogía de los pájaros que pasan volando por encima de nuestra cabeza, ¿saben? Y dice que usted y yo no podemos impedir que 100 pájaros pasen por encima de nuestra cabeza, pero sí podemos impedir que uno de ellos haga nido en nuestra cabeza. Así mismo son los pensamientos. Usted y yo tenemos miles de pensamientos al día, pero usted y yo, cultivando bien la mente o cultivando los pensamientos, impedimos cuáles se quedan a hacer nido. Ahora, si nosotros nos autodescubrimos hoy, nos damos cuenta cuáles son los pensamientos que más se quedan allí. Pensamientos de derrota, pensamientos de temor, estrés, todo lo malo, inseguridades, miedos. Hay gente que cuando tiene que confrontar una situación se pone ansioso y no haya cómo hacer. ¿Por qué? Porque no estás cultivando tu mente, no estás cultivando tus pensamientos. Hay que aprender a cultivar los pensamientos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros practicamos la mayordomía de nuestra mente, vamos a ¿qué? Filtrar todo lo que consumimos. Y allí están las redes sociales, ahí están las noticias, ahí están esas conversaciones tóxicas que también tenemos en algunos momentos. Y vamos a cultivar pensamientos de paz, pensamientos de gratitud, pensamientos de paz y pensamientos de sabiduría. Amén. Vean, esos pensamientos de gratitud, de paz y sabiduría solamente pueden ser cultivados si nosotros estamos creciendo en el Señor. Si realmente nosotros decidimos orientar nuestra mente a la mente de Cristo, dejar que Dios haga. Amén. Y el tercer punto es el Espíritu. Es esa fuente de conexión que nosotros tenemos con Dios. ¿Qué es el Espíritu? Es el motor de toda nuestra existencia. El Espíritu si el Espíritu está desconectado de su fuente original, el cuerpo y la mente tarde o temprano se agotan. Tarde o temprano ese cuerpo y esa mente se van a agotar. Ahora, ¿cómo es esto del Espíritu? Es como un dispositivo de última generación. Por muy perfecto que sea, si no se conecta a la corriente, pierde toda su utilidad. Esos que tienen los últimos equipos tecnológicos, los iPhone 17, no sé por cuál vaya, bueno, no estoy pendiente de eso, pero esos aparatos sin carga no sirven. Sin carga no sirven. A mí me asombraba mucho el espíritu de un niño de 12 años que fue rescatado después de 5 días. No sé si lo han visto en las redes. Este niño dice que él utilizó la linterna del teléfono para él hacer un mapeo. Esto es una cosa impresionante. Niño de 12 años hizo un mapeo porque se le iba a acabar la batería. Y dijo, él contaba, yo hice un mapeo porque cuando se acabara la batería yo me iba a poder ubicar. Porque ese niño, donde él quedó,
enterrado. De hecho, es el único sobreviviente de ese edificio. Ahí no quedaron más, uno solo, un niño de 12 años. Y él cuenta que todo era tan oscuro que con los ojos cerrados o abiertos era lo mismo. Era como si estaba ciego. Y que lo único que lo sustentó a él, aparte de la fe, ¿no?, fue una taza o un frasco, una salsa picante. Yo decía, al menos una de salsa de tomate. No era picante la salsa. Pero la fortaleza de este niño, como él manejó sus pensamientos, como él, allí nosotros podemos ver espíritu, alma y cuerpo. Porque dice que él se movía, porque si el cuerpo no lo movía, él se iba a morir, porque iba a dejar el cuerpo verdaderamente de hacer su funcionamiento. Dice que las únicas, porque estaba enterrado entre una pared y una puerta, dice que se medio movía de un lado y de frente. Solamente eran sus movimientos. Y el Señor escuchó el clamor de este niño, los rescatistas lo sacaron. Pero ahí vemos nosotros un ejemplo de lo que es la resistencia, la resiliencia en el poder de la mente y los pensamientos. Mire, si el ser humano es tal cual piensa, ¿qué tenemos nosotros que cultivar entonces? Los pensamientos. Tenemos que aprender a cultivar los pensamientos. Si usted es de las personas como era yo, porque yo era así, que yo siempre tenía puros pensamientos malos, pensamientos de muerte, pensamientos de derrota, pensamientos de que yo nunca iba a poder ser nadie, que yo no iba a poder ayudar a nadie, que yo era tal cosa. Sustituya los pensamientos. La Biblia enseña, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamiento de paz y de bien para darles el futuro que esperan. Eso dice el Señor. Y dice también el apóstol Pablo, una sola cosa hago. ¿Cuántas cosas tenemos que hacer? Una sola cosa, olvidando todo lo que queda atrás, prosiguiendo al blanco, que es Cristo Jesús. Por eso es que el cristiano tiene el deber, la mayordomía como principio para cuidar el espíritu, el alma y el cuerpo. Tres cosas, somos íntegros, integrales. Por eso es que alimentamos al espíritu mediante ¿qué? Mediante la meditación. ¿Qué es la meditación? Es el silencio intencional. ¿Usted sabe lo que es un silencio intencional? Es el silencio que usted y yo tenemos que provocar. Mire, cuando vivimos en un mundo como el que nosotros vivimos, tan ajetreado, tan lleno de ruidos, comenzando por los ruidos que tenemos en la mente, tenemos que hacer un silencio intencional. ¿Cuál es ese silencio intencional? Meditar. La meditación es algo tan maravilloso porque nos lleva ¿a qué? A la reflexión. Y la reflexión nos va a llevar ¿qué? A la acción. Meditamos en las cosas que no hemos venido haciendo bien, reflexionamos en ellas y transformamos. Por ejemplo, ¿qué no he venido haciendo bien? Oye, no cuido mi cuerpo, no como sano, como a deshoras. Lo que pasa es que no tengo tiempo, el trabajo me impide comer a la hora. Planifíquese. La gente que sale de su casa, por ejemplo, a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, y llega a su casa nuevamente a las 10 de la noche, salga con su vianda lista. Deje de comer tanta basura. A veces comemos basura. Mire, los Estados Unidos es uno de los primeros países con más enfermedades del metabolismo. Una obesidad tremenda. Son gente que viven es para trabajar, para pagar deudas, para pagar compromisos, para vivir de apariencia. El venezolano que se va para allá también quiere llevar el mismo ritmo. Y que hay unos que incluso no se pueden ni venir porque tienen deudas con un carro, deuda con el apartamento y deuda con esto. El Señor no nos llamó a vivir así, de esa manera. Ajetreados. Entonces su cuerpo está enfermo, su salud está en deterioro. Mire, las crisis de ansiedad, de pánico, gente que no sabe gestionar bien sus emociones, asesinan a alguien en la cola de un semáforo porque se pasó antes de tiempo. Porque usted no crea que solamente, el cuerpo, no. Cuando usted y yo no gestionamos bien las emociones, tomamos, y aprenda bien esto, tomamos decisiones permanentes en un estado de ánimo. ¿Y las tomamos de qué manera? ¿Cuánta gente está metida en las cárceles porque mató a alguien por una emoción?
Porque le dio rabia en el momento y mató y después está arrepentido. Porque está full de estrés. Porque el problema no era esa persona que se le atravesó en el semáforo. El problema que viene arrastrando. Y es importante nosotros resolver esos problemas. El perdón y el desapego. A veces tenemos demasiado apego emocional a la gente. Por lo que nos hicieron. Por lo que nos pasó. Mire, yo soy la que siempre digo, todo lo que nos pasó quedó en el pasado. Todo. O sea, no hay nada del pasado que usted diga, oye, me sigue pasando. A menos que usted lo siga repitiendo. Pero el pasado pasó. Y hay que desapegarnos de ese pasado en el nombre del Señor. Amén. Bien. Ahora, para terminar, quiero que recuerden esto. La mayordomía no es una carga. Es un privilegio que todos nosotros tenemos. Que el dueño de todo nos puso a administrarlo. No es una carga. Hay gente que ve el comer bien como una carga. ¿Qué voy a comer hoy? Otra vez huevo, chico, con aguacate. ¿Ah? Otra vez pollo, ¿vale? Otra vez carne. Chicos, yo quiero una hamburguesa que tenga bastante tocineta, bastante calabresa, que le salga la salsa de tomate, la mayonesa, la mostaza y todo eso. Una al mes. Bueno, es que estamos satanizando todo. Una al mes, pero no una todos los fines de semana. Y una cosa que pega ¿dónde? En la economía también. ¿Cuánta gente su economía se le va? Comiendo en la calle, comprando siempre en la calle. De hecho, lo decíamos un día aquí, ¿no fue, Lili? Lo hablamos acá. Con un pollo, ¿cuántas familias hay aquí de 3 miembros? Familias que se administran bien. ¿Cuántas comidas hace usted con un pollo? ¿Ah? 4 comidas. Bueno, ellos hacen para ellos 2. Toda una semana les dura un pollo. Yo aprendí también eso. Yo eso no lo hacía. Yo guisaba un pollo para un almuerzo. Un pollo para un almuerzo. No estoy mintiendo. Y éramos 3 o 4. Un pollo para 4 personas. Eso es demasiada comida. Mala administración. Por eso es que la mayordomía tiene que ver ¿con qué? Con un privilegio. Por eso es que cada mañana al despertar el Creador vuelve a confiar en usted y en mí. Diga, Él confía en mí. Cuando me despierta, Él confía en mí y me entrega la llave de mi propio ser. O sea, nadie va a administrarlo a usted y a mí. Él nos entrega a nosotros la llave de nuestro propio ser. Ahora, no esperes que el cuerpo duela, a que la mente se sature o a que el espíritu se apague para reaccionar. Hoy tenemos la oportunidad de elegir. A partir de este momento, cuando usted cuide su alimentación, cuando usted proteja su paz mental y cuando usted alimente su fe, no lo vea como una obligación. Mírelo como lo que realmente es: un acto de amor, de respeto y de adoración a Dios diaria. Hoy es el momento para salir de aquí a ser ¿qué? El mejor administrador de su vida, de tener verdaderamente o cultivar un bienestar integral y vivir la plenitud para lo cual nosotros fuimos creados. Ahora, ¿cuánto tiempo más tiene que pasar? Eso lo decide usted. A mí me tomó 44 años decidirlo. 44 años de mi vida. Y hoy le puedo decir, le puedo asegurar que me siento mejor que hace un año atrás. Porque esto es un cambio continuo. Me siento mejor que un año atrás. Me siento viva, me siento con energía. Algo que quiero recomendarles: vaya a la consulta médica. Mire, la consulta médica no es una consulta solamente cuando estamos enfermos. Incluso hay gente que aún sintiéndose enfermo no va al médico porque le tiene fobia al médico. 1, porque no estuvo acostumbrado nunca a buscar medicina preventiva. 2, porque le da miedo que le den un diagnóstico que no sea
el que está esperando, pero hay que ir al médico. Los hombres después de los 40 tienen que ir al urólogo, tienen que hacerse su examen de la próstata. Las mujeres todos los años debemos hacernos, las que estamos en actividad sexual todos los años debemos tener una citología. Las mujeres después de los 40 debemos hacernos todos los años nuestra mamografía. Mire, hay cánceres que son detectados a tiempo y son curados por la ciencia. ¿Por qué? Porque fue detectado justamente a tiempo. Yo estoy leyendo o lo terminé, no lo estoy leyendo, de Joyce Meyer, una mujer con 83 años. Cuando escribió este libro tenía 78 años. Y ella habla de cómo nosotros envejecer sin avejentarnos. O sea, sin vivir una vida atada a pastillas y hacer cosas que sencillamente no deberíamos estar haciendo. Y algo que a mí me impactó mucho fue que ella tenía un cáncer de mamas. Pero como ella todos los años se hacía regularmente sus estudios, a ella le detectaron el cáncer. Ella no tuvieron que extirparle absolutamente nada. Lo que hicieron fue destruir esa célula que se había aparecido allí, o ese pequeño tumor. Se lo retiraron y listo, porque se hacía sus estudios anuales. Mis hermanos, nosotros podemos decir, lo que pasa es que no hay dinero. Hay que planificarse, inclusive tener un fondo para gastos médicos. Es impresionante también cómo muchas veces las personas nos enfermamos y tenemos que estar pidiendo una recolecta para resolver un problema que nosotros mismos ocasionamos. Hay que tener un fondo médico, un fondo de salud. Los papás que tenemos nuestros hijos también tenemos que aprender. Eso sí hay que aprenderlo de los americanos, un fondo de educación, donde ellos todos los meses colocan en ese fondo una parte de sus recursos económicos. ¿Para qué? Para que cuando el hijo ya tenga la edad de irse a la universidad, tengan de dónde aprovechar. Hay tantas cosas que nosotros necesitamos aprender. Que no las estamos haciendo no quiere decir que no tengamos que hacerlas. Porque un día usted y yo igualito vamos a tener que asumir nuestras consecuencias de lo que hicimos y de lo que no hicimos bien. Por eso es que cultivar nuestra salud integral, espíritu, alma y cuerpo es nuestra responsabilidad. ¿Hoy qué vamos a hacer? Hoy vamos a comenzar a tomar acciones. Tomar acciones. Y esas acciones van a resultar ¿en qué? En hechos concretos. Vamos a tener tranquilidad, vamos a tener seguridad, vamos a tener paz y sobre todo vamos a vivir la palabra del Señor en nuestras vidas. ¿Cuántos esta semana dicen, oye, voy a comenzar a caminar? Yo siempre lo digo, yo no comencé en el CrossFit, yo comencé caminando. Y de hecho no le recomiendo a la gente que nunca se ha ejercitado ir a un CrossFit de una vez. No lo recomiendo. Le recomiendo a la gente comenzar a hacer caminatas. Todos los días durante 90 días, ininterrumpidos. Cuando llueva, hágalo en su casa. Porque a veces decimos, ahí está lloviendo. No, yo lo hacía en mi casa. Ponía el reloj y daba vueltas ahí mismo en el patio. O en el patio, no, en el porche de mi casa. Yo tengo una habitación, en la habitación de mi casa. Voy caminando, voy meditando, voy pensando en lo que Dios quiere para mi vida. Pero de verdad, nosotros es nuestra responsabilidad. Ya después de los 90 días ya usted creó el hábito de ejercitarse, porque es un hábito que hay que crearlo. No lo teníamos, hay que hacerlo nuevo. Pues tenemos malos hábitos. Entonces hay que sustituir hábitos. ¿Qué hago después de los 90 días? Y sí quiero hacer peso porque hay que levantar peso. Yo soy la que digo, el ejercicio de pesa es el que hace que nuestra masa muscular crezca. El ejercicio de pesa hace que la grasa se disuelva. No son los abdominales lo que van a hacer que nosotros tengamos, no, el ejercicio de pesa. Te hace ejercicio de peso, de alto impacto también. Pero hay que hacerlo. La mente cultive sus pensamientos. Cuando vengan pensamientos de derrota, pensamientos de tristeza, los pensamientos recurrentes que siempre nos llegan de culpa, saquemos en el nombre del Señor esos pensamientos y digámosle al Espíritu Santo que nos ayude, que ilumine nuestra mente. Mire, con la tragedia, yo lo confieso, el día 26 entré en una crisis de ansiedad muy fuerte. Una crisis. Estaba sentada, había pasado todo el día orando y viendo noticias.
Y mi corazón se comenzó a alterar, comencé a sentir náusea, comencé a sentir que me iba a desmayar, me quedé sin aire. Yo reconozco lo que es una crisis de ansiedad porque yo las viví sin saberlo. Y en ese momento mi esposo estaba ahí sentado conmigo, no le dije absolutamente nada. Antes yo lo agarraba de la mano y él reconocía que yo estaba mal y empezaba a orar por mí y medio me calmaba. Yo agarré, me fui a la habitación, me puse de rodillas, derramé mi alma ante el Señor. Le dije: Señor, estoy muy triste, esto que está pasando ha conmovido mucho mi alma. Yo te pido, Señor, que me llenes de paz, que tu paz sobrepasa mi entendimiento humano. Yo esto no lo puedo entender, pero tu paz es la que me va a convencer. Y de verdad, allí de rodillas un rato me levanté y dije: voy a parar de ver por un tiempo, 2-3 horas, todos estos videos. Y después seguí viéndolos, pero ya con otro ánimo. Pero hay crisis de ansiedad que usted y yo tenemos que enfrentarlas. Porque usted y yo tenemos un cuerpo que tiene emociones y es válido. Ahora, lo que no es válido es que esas emociones sean permanentes en nuestras vidas. Ellas pasan, pero tienen que pasar, no quedarse. Eso es cultivar la mente. Entonces, ¿qué hacer cuando usted pase por una crisis de ansiedad? Porque las va a tener o las está viviendo. Confíe en el Señor. Valide que sí, usted es humano. Sí, soy humano. Esto yo lo siento. Me está pasando esto en mi cuerpo. Mi mente en estos momentos está haciendo. Valídelo. Reconozca que usted eso sí lo está sintiendo. No haga tampoco como el que dice: no, eso no lo siente. Eso es el diablo. Ningún diablo. Usted tiene un cuerpo. Usted tiene una mente. Vaya a la presencia del Señor. Medite en las maravillas del Señor. Y con nuestro espíritu nosotros tenemos que ejercitarlo. Así como nos vamos a parar a hacer ejercicio, a caminar, hay que orar. Hay que manifestar el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenemos que tener paz, paciencia, amor, benignidad, gozo, templanza, longanimidad, sabiduría, gozo, mansedumbre y dominio propio. Y eso es diariamente que nosotros debemos desarrollar ese fruto. ¿Por qué? Porque si no lo desarrollamos vamos a reaccionar. Alguien nos va a decir algo y nosotros vamos a salir con 4 piedras. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Lo que dice la Biblia: la palabra blanda aplaca la ira. Y eso es estar sano. Una persona que vive airada está desgastada. O que se aira rápidamente está desgastada, pierde mucha energía. Pero una persona que aprende a gestionar su alma, a gestionar su cuerpo, a cuidarlo. Gestionar tiene que ver con lo que nosotros administramos y hacemos. Miren, una persona que va a vivir más tranquilo en esta tierra. ¿Cuántos quieren vivir tranquilos? ¿Cuántos quieren hacer ejercicio y parar, acostarse en la noche, toda la noche y dormir tranquilito? Sin nada que usted lo esté atormentando, sin nada que usted le robe el sueño, le robe la tranquilidad. Hagamos como dijo el salmista David en el capítulo 4 de los Salmos: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente usted, Señor, me hace vivir y dormir confiado. El reposo del Señor. Porque el gozo del Señor, ¿qué es? Nuestra fortaleza.